¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y los voy a acompañar durante los próximos minutos. Ya tenemos nueva mesa directiva del Parlamento. Ayer finalmente se eligió a la lista número 1, una lista multipartidaria y bastante cuestionada también porque revela esto que ya se anunciaba muchísimo tiempo atrás, proyectos que votaban en conjunto, los que antes eran antagónicos, los que no se podían ver ni en pintura, uno despoticaba del otro, pero sin embargo esta alianza que está ahora liderada y ya representando al Congreso por el señor Alejandro Soto Reyes, un parlamentario bastante cuestionado, casi 60 procesos penales abiertos, 14 en contra de sus propios colegas. El señor ejerció también el oficio del periodismo y una serie de denuncias que en realidad nos debería llamar poderosamente la atención de quien ahora ocupa el máximo cargo como representante del Congreso de la República. Vamos a conversar sobre este tema y sobre otros también que por supuesto tienen que ver con la coyuntura que estamos tratando en estos momentos con el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, a quien ya lo tenemos en estos momentos en el hilo telefónico y le doy la bienvenida y le agradezco en realidad la gentileza que tiene para brindarnos unos minutos y para poder sobre todo abordar estos temas que tenemos que tocarlos, tenemos que ver cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la lectura que le da, señor Fernández, sobre lo que está pasando actualmente, esta alianza, esta amistad entre el partido de la señora Keiko Fujimori, de Vladimir Cerrón, que antes en campaña y luego posterior a la campaña parecía que era difícil ver de repente la foto de ambos partidos juntos en una mesa directiva? Mira, en realidad yo creo que el pacto que se ha dado lo podríamos denominar, lo podríamos llamar el pacto por la impunidad. Porque en estos 4 grupos hay personas que están siendo enjuiciadas, que ya han estado presas, y otros que van a ser enjuiciados. Entonces es muy importante controlar el Congreso y desde el Congreso controlar a las instituciones del Estado que los están juzgando o los van a juzgar. Por ejemplo, ya controlan el Tribunal Constitucional, ya controlan el Ministerio Público, ya controlan la Defensoría del Pueblo. ¿Qué les falta controlar? La Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra y saca a los fiscales y jueces. Y también controlar el Jurado Nacional de Elecciones para asegurarse un triunfo en el 2026. Bueno, a eso apuntan, ¿no? Hay un pacto para controlar estas instituciones para que no los metan presos. En el fondo yo creo que ese temor que incluye no solamente a Keiko Fujimori, que ya estuvo presa y sigue enjuiciada, Cerrón, que ya estuvo preso y puede volver a la cárcel, Luna Gálvez, de la bancada de Podemos, que ya estuvo preso y puede volver a la cárcel, la misma Dina Boluarte y Otárola, que van a ser enjuiciados, denunciados, ya tienen denuncias que van a tener que enfrentar. Entonces vemos un pacto entre estos grupos cuyos dirigentes máximos están siendo juzgados, han estado presos y algunos de ellos pueden volver a la casa. Entonces, este argumento que esboza el señor Cerrón desde el Twitter, sobre todo, que menciona que es momento ya de que las izquierdas lideren también, como que busquen consensos, esto previo pues a la elección de la mesa directiva, es solamente el discurso para las masas. En el fondo, entonces, están aquí y siguen todavía buscando sus propios intereses. De los 4... A ver, hemos perdido ahí el contacto, a ver si recuperamos la comunicación con el señor Carlos Fernández Fontenoy. Él es un reconocido politólogo y con quien estábamos abordando ese tema muy importante. ¿Qué es lo que se teje detrás? O sea, tenemos a un presidente del Congreso que ayer todavía bastante nervioso, bueno, flamante presidente del Congreso, finalmente deja ese cargo el general William Zapata, una gestión bastante cuestionada que ha tenido también el general Zapata como presidente del Parlamento. Se ha dedicado más a regalar bonos, a aprobar el tema de viajes a congresistas que han ido al extranjero, no sabemos si a representarlos específicamente, sino a utilizar justamente la imagen que tienen de parlamentarios para finalmente hacer lobbies o darse pues viajes con el dinero de todos los peruanos.
Lo cierto es que esta mesa directiva, que ahora está compuesta al mando del congresista Alejandro Soto Reyes, después recordemos quién está en la primera vicepresidencia, Nano Guerra García. Usted se puede imaginar al señor Nano Guerra García que hablaba con las izquierdas, no, que son comunistas y todo lo demás, que siempre, ojo, que siempre le han dicho esto al partido del señor Pedro Castillo. Nano Guerra García fue a la puerta de la OEA cuando ya se eligió al señor Pedro Castillo como presidente del Perú, gritando fraude junto a otros congresistas. Entonces, ¿cómo es que se juntan ahora con el señor Valdemar Cerrón en la segunda vicepresidencia? ¿Cómo es que se olvidan que antes todo el escándalo que se ha armado con los votos que venían sobre todo en las provincias y que fueron cuestionados y que no se le quería dar validez porque no reconocían a la señora Keiko Fujimori como presidenta? Todo esto ya quedó en el olvido, ahora son amiguitos, ahora van juntos de la mano. ¿Por qué? Porque hay un fondo político, nada es gratuito, lamentablemente. El 6% que tiene aprobación el Congreso no les importa. Si llegan al 100% de esa aprobación, no les importa, no les interesa. En el fondo, lo único que lamentablemente buscan los partidos políticos que se encuentran representándonos en el Congreso es cómo aprovechar el poco tiempo que les queda para jalar más agua para su molino, para presentar proyectos de ley que a ellos les beneficie o que a los grupos que ellos representen beneficien directamente. Los temas que van referidos a la ciudadanía, al peruano de a pie, al que está afectado por la inseguridad ciudadana, que cada día cobra más víctimas, que cada día se lleva más peruanos y peruanas, que cada día nos hunde más a nosotros en una situación muy preocupante con respecto al tema de inseguridad. El sicariato, todo lo que está pasando, no les importa, ¿no? Poco parece importar. Lo que pasa, por ejemplo, con la subida excesiva de algunos alimentos, tampoco es la preocupación, parece, en el Congreso de la República, sino cómo es que se juntan finalmente para ver los proyectos que ellos seguramente van a ir impulsando en los próximos días. Y no importa tampoco quién sea elegido presidente del Congreso. Ojo, no estamos eligiendo acá, no se ha elegido a un presidente del Congreso que tiene pues todos los pergaminos de ser un personaje digno de representar el primer poder del Estado. Estamos hablando de un señor que tiene 60 procesos abiertos, procesos penales de colusión, estafa y más estafa, gravísimos, hasta extorsión. 2 procesos abiertos por extorsión, eso es gravísimo. Que un presidente del Congreso tenga ese prontuario, más que experiencia laboral, es realmente preocupante. No estamos hablando, y aquí no es que se le esté poniendo la cruz al señor Alejandro Soto Reyes antes que empiece su gestión, no. Son procesos abiertos, que no se puede negar. O sea, ¿quién se ha puesto como presidente del Congreso? Y ayer era en realidad un espectáculo para las masas, aquellos que hemos estado siguiendo esto muy de cerca. Veíamos finalmente cómo es lo que estaba pasando en el Congreso de la República, cómo es que el señor Nano Guerra García jura la primera vicepresidencia por la Constitución del 93, la Constitución de Alberto Fujimori, y después lo secunda a los pocos segundos nada más Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, juramentando por la Constitución del 79 y la convocatoria de una asamblea constituyente. Así se han juntado, perro, pericote y gato se han juntado. ¿Para qué? Para sus propios intereses. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí Detrás de la Verdad. Compartan por favor este espacio. Le pedimos, déjenos sus comentarios, siempre con el debido respeto que nos debe caracterizar, y compartan este espacio en sus grupos y también en sus cuentas personales. Pausa y regresamos. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.
Bien, continuamos en Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Les pedimos por favor que compartan este espacio, déjenos su like, déjenos sus comentarios. Estamos abordando lo que hacemos siempre, en realidad en ese tipo de espacios. Está abierto al diálogo, abierto al análisis, sobre todo la opinión sobre lo que acontece aquí en nuestro país, visto sobre todo del tema netamente político. Estábamos conversando hace unos momentos con el señor Carlos Fernández Fontenoy, hablando sobre lo que está aconteciendo con respecto a estos cambios que se están dando. Ya tenemos un nuevo presidente del Congreso y vaya que antecedentes tiene el señor, preocupantes. Insisto, que un presidente del Parlamento tenga 60 procesos abiertos, penales, es gravísimo de verdad. Pero no pasa nada en el Congreso. Ya hemos recuperado la conversación. A ver, lo tenemos ahí. ¿Cómo está, señor Fernández? Muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. Nos estaba dando usted su lectura sobre lo que finalmente estaría detrás de esta alianza, matrimonio, un tanto contra natura, que se ha estado hablando en los últimos días sobre el serronismo y el fujimorismo. Sí, aquí lo que hay en realidad en el fondo es un pacto por la impunidad, ¿no? Digamos, las bancadas y los líderes que están atrás de esta nueva junta directiva o están siendo enjuiciados o van a ser enjuiciados. Entonces, tienen que controlar el Tribunal Constitucional, que ya lo controlan, tienen que controlar el Ministerio Público, los fiscales, que ya los controlan, tienen que controlar el Poder Judicial, que ya lo controlan la Defensoría del Pueblo, y ahora les falta controlar la Junta Nacional de Justicia, que son los que nombran y sacan a los jueces y fiscales, y también asegurarse el control del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces el problema de líderes como Keiko Fujimori o Luna Gálvez o Cerrón, que ya han estado presos y pueden volver a la cárcel, y nuevos juicios a otros congresistas como los niños de Acción Popular o que se dio a la misma Dina Boluarte y Otárola, que ya empiezan a tener denuncias por los muertos que han habido, van a tener que afrontar, pues, y están afrontando juicios, muchos de ellos penales, y necesitan, yo creo, controlar a los fiscales, a los jueces, al Tribunal Constitucional, para no ir presos o ir presas, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo hay un pacto por esa impunidad, ¿no?, que los lleva a unirse y tratar de controlar todas estas instituciones que podrían eventualmente llevarlos a la cárcel. ¿Qué tan beneficioso puede ser para este gobierno tener una mesa directiva como la que se ha elegido ayer? La presencia de Alejandro Soto Reyes, este congresista que ha hecho más noticia en la campaña electoral, entrevistándose a sí mismo, digamos que no tanto por los pergaminos que puede tener un parlamentario, sino por otros eventos anecdóticos. ¿Qué tan beneficioso o cómo augura usted el panorama entre el gobierno y este presidente del Congreso? Mira, en realidad esta junta directiva del Congreso es una continuidad de la anterior. O sea, el pacto entre Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso continúa. Todos los que están ahí, los 4 que han sido elegidos, que tú has nombrado, están apoyando al gobierno de Dina Boluarte. Ahora, el nombramiento de Alejandro Soto es muy sospechoso, ¿no? Porque no es una figura importante dentro del partido, nadie lo conocía. Y en segundo lugar, como tú has mencionado, tiene más de 50 denuncias penales abiertas. Es cierto. Entonces, en cualquier momento, a él lo pueden sacar de su cargo de presidente del Congreso. Y entonces entraría Nano Guerra García. Exacto. Entonces, estamos en un escenario en el cual el adelanto de elecciones me parece que va a venir por las buenas o por las malas. Ojalá fuera por las buenas, que Dina Boluarte vuelva a presentar una propuesta de adelanto de elecciones, porque ya hizo una propuesta ella misma de adelanto de elecciones para el 2023. El Congreso también ya hizo una propuesta de adelanto de elecciones para el 2024, pero al final se han tirado para atrás después que sucedieron, pues, los muertos, ¿no? Y eso ya implica responsabilidades penales a algunos de los miembros del actual gobierno. Entonces ha habido un pacto, yo creo, para mantenerse hasta el 2026, ¿no?, hasta que puedan controlar las instituciones que he mencionado para no ir presos. Ahora, la figura de Dina Boluarte es
totalmente frágil, ¿no? Hablamos no solamente por la poca capacidad de convocatoria que tiene ella frente a la ciudadanía, el reproche que tiene la ciudadanía hacia su gestión por las muertes extrajudiciales que se han cometido durante las protestas. No solamente es eso, sino también son otros puntos que le juegan en contra, que ella en realidad no le favorece como quisiera seguramente la señora Boluarte. Ahora, usted comentaba que el señor Alejandro Soto Reyes también sería una imagen probablemente transitoria, dada la gran cantidad de procesos abiertos penales que tiene. Entraría en todo caso el señor Enano Guerra García. Él también podría ser el próximo presidente del Perú, teniendo en cuenta la frágil continuidad que tiene cualquier persona que llegue a la presidencia en el Perú. Yo creo que sí, porque mira, si continúan las protestas, que aparentemente van a continuar, va a haber un momento en que va a haber, digamos, una ingobernabilidad en el país, y el Congreso, por X razones, puede sacar fácilmente a Dina Boluarte de presidenta, y Hernando Guerra pues asume el poder, ¿no? Y convoca elecciones adelantadas, pero probablemente con una serie de instituciones ya controladas, y entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, y en ese contexto postularía nuevamente Keiko Fujimori a la presidencia. ¿Ya asegura que tiene el camino allanado? Me parece que sí. Esa es una hipótesis, ¿no? Ese es, digamos, un análisis que están realizando varios analistas, ¿no? Como un posible escenario y hacia dónde estaría encaminada esta nueva junta directiva. Bastante preocupante en realidad, ¿no? Maquiavélico en el fondo, pero no muy alejado de la realidad si vemos que la señora Keiko Fujimori hace poco, cuando le hace una entrevista sobre que Dina Boluarte menciona que se va a quedar sí o sí hasta 2026 y que el tema del adelanto de elecciones está cerrado, ella es con una sonrisa bastante sarcástica, socarrona, ¿no? Diciendo cualquier cosa puede pasar en el Perú, ¿no? Dando a entender que Dina Boluarte no debería sentirse muy segura que va a llegar a 2026, puesto que hay muchas cosas, como ya vemos, que pueden pasar que significan la salida intempestiva de un presidente. Es una postura bastante frágil la que tienen los presidentes aquí en el país. Efectivamente, como tú dices, ¿no? Y lo que no está calculando Keiko Fujimori también, que se está creando un movimiento ciudadano anticorrupción, porque no nos olvidemos que el movimiento social más fuerte que ha habido en los últimos tiempos ha sido un movimiento anticorrupción, que cerró un congreso en las calles, que ganó unas elecciones, acuérdate del referéndum, con más del 90%. Es decir, este mismo 90% que rechaza el Congreso de ahora, también rechazó a la corrupción en esa época y logró ganar un referéndum con más del 90%. Y luego viene este último movimiento social del sur. Y la característica de estos dos grandes movimientos sociales es que no tienen un partido que esté dirigiendo atrás, ¿no? Sino son varias organizaciones políticas, colectivos, que van desde el centro derecha hasta la izquierda, ¿no? Que en un momento determinado pues van a tener que unirse, sobre todo los grupos de centro, ¿no? Y entendiendo el centro como un espacio político que incluye al centro derecha, al centro centro y al centro izquierda. Ese grupo ya está organizándose, ya tiene voceros. Ayer nomás ha salido Sagasti en televisión. Alfonso López Chao, rector de la UNI, también ya convocó a este centro. Hoy el mismo Vizcarra ha dicho que también está a favor de un centro, y diversas organizaciones juveniles de todo el país, rectores universitarios, gobernadores, alcaldes, están tras esta idea, ¿no? Estas conversaciones ya empezaron y ojalá puedan cuajar y ofrecerle al país una alternativa alejada tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Y que los partidos que eran de centro también vuelvan al camino, ¿no? Porque los partidos que supuestamente eran de centro, los vemos pegados a la extrema derecha en el Congreso de la República, dando sus votos para proyectos que son descabellados o que van lejos de favorecer a la ciudadanía, dinamitar aquello que había costado mucho trabajo conseguir, como la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? Hace poco el secretario general de Acción Popular mencionaba que va a haber una purga en Acción Popular, si se va a recuperar el sentir del partido que tenía Belaúnde Terry, y no lo que estamos viendo actualmente. Sí, ya que mencionas el tema, esta
esta crisis política que estamos viviendo ahora, que se origina con la caída de Kuczynski, no olvidemos que quienes generan esa caída de Kuczynski no solamente es Keiko Fujimori y su partido. Atrás estuvo también un sector de Acción Popular, sobre todo sí. Víctor Andrés Belaúnde, más conocido como Vitocho, que se unió a los fujimoristas para conspirar contra Kuczynski y sacarlo. Y también estuvo un grupo del APRA, donde digamos la figura más visible era Mulder, que conspiraron también para sacar a Kuczynski y lo lograron y generaron la crisis que hoy día estamos viviendo. Es decir, si bien la responsable principal es Keiko Fujimori porque tenía el control del Congreso de la República, tuvo a dos aliados muy importantes, pero que esa actitud de tanto de Víctor Andrés Belaúnde como de Mulder ha repercutido en contra de sus partidos. Claro. Pero ese mismo camino ha seguido estos partidos, ¿no? Porque vemos a Acción Popular muy de la mano con la ultraderecha, los representantes de Acción Popular, los últimos que hemos conocido, Maricarmen Alba y otros, que los niños, por ejemplo, lejos de repente limpiar la imagen del partido, lo que han hecho más es destruirla. Así es, son partidos que escogieron una línea equivocada, y ojalá puedan surgir nuevos grupos al interior de estos partidos para que renueven un poco la imagen tan deteriorada que tienen. Bien, yo le agradezco muchísimo por esos minutos que nos brinda, señor Carlos Fernández Fontenoy, de verdad, gracias por habernos acompañado y habernos ampliado más el panorama de lo que se esconde detrás de esta mesa directiva, que muchos dicen, ¿cómo se van a juntar el fujimorismo con el serronismo? ¿Cómo es posible después de todo lo que se han dicho? Bueno, hay intereses. Hay intereses muy fuertes que seguramente hacen que se olviden hasta de todo lo que se han dicho antes, con tal de que aquellas metas que ellos tienen definitivamente se cumplan. Muchas gracias, ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y conversábamos con el politólogo Carlos Fernández Fontenoy sobre esta elección de la nueva mesa directiva del Congreso, que va a dar que hablar, evidentemente va a dar que hablar. Y acá hay intereses, pues el que no quiere ver, ya, ¿no? O sea, creo que la cosa está más que clara, ¿no? Nadie se junta con su enemigo, que antes le ha tirado piedra, le ha tirado barro, le ha dicho que es terrorista, que es comunista, que sabrá Dios qué más no se han dicho, otros que se le han dicho que es un corrupto, que son sinvergüenzas, partidos políticos tradicionales. Ahora están de la mano, están en la misma mesa, sentaditos ahí. Y no es porque hayan limado asperezas, porque la tolerancia ha imperado, porque estamos en una democracia, ¿no? De que hay que respetar el pensamiento del otro. No, que va, no es por eso. En realidad es porque hay intereses muy particulares, tal como lo menciona el doctor Fernández, que son muy fuertes, ¿no? Porque tiene que ver con el tema básicamente legal. Muchos de estos personajes tienen procesos abiertos penales que definitivamente pueden significarle la cárcel. Entonces se está buscando allanar el camino para librarse ellos de estas responsabilidades que probablemente vayan a tener que adquirir en los próximos meses, y algo que viene ahí muy escondido, pero creo que aquellos que siguen muy de cerca la política pueden ya entender que el trasfondo principal es también allanar el camino para que finalmente la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, pueda cumplir su sueño tan anhelado de ser presidente de la República. Pese a que en las urnas el pueblo le ha dicho no, y se ha estampado contra el piso una y otra vez, la señora sueña todavía con ser presidenta de la República, y en el Congreso se está allanando de alguna manera el camino para que eso sea posible. Ya lo dijo Keiko Fujimori en una entrevista, ¿no? Todo puede pasar, riéndose, ¿no? Como diciendo la Dina Boluarte, no seas ilusa, ¿no? Cuando Dina Boluarte menciona que ella va a quedarse hasta 2026, Keiko Fujimori dice, cualquier cosa puede pasar, ¿no? En el Perú, por supuesto, y lo sabe muy bien, la señora Fujimori lo sabe muy bien, desde impulsar y mover a una fuerza en el Congreso para finalmente tumbarse a uno y otro presidente. Vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con nuestro siguiente invitado para seguir analizando lo que está pasando aquí en nuestro país. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.
La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. El estudio de David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. El estudio de David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. El estudio de David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan.
Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Continuamos en Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú y estamos en conversación con Enrique Valderrama. Él es un reconocido analista político con quien estamos abordando lo que ha pasado hace unas horas nada más aquí en el Congreso de la República, esta elección de Alejandro Soto Reyes. En realidad no tiene mucha experiencia, señor Reyes, o no es muy conocido, no se le recuerda mucho por proyectos que haya presentado, salvo entrevistarse a sí mismo en la campaña electoral, bastante anecdótico, y lo que sabemos, la serie de denuncias que tiene en su contra, ¿no? Bueno, él más bien es la mascarada del fujimorismo, ¿no? ¿Tú crees que es eso? ¿También concuerdas con eso? Absolutamente. Tan descarado, absolutamente. Pues. Todos dicen que Alejandro Soto está decorativo. Va a estar ahí, cumplir su papel, lo van a sacar, van a poner los temas en la agenda claramente, Valdemar Cerrón y Guerra García, eso es lo que va a pasar. Creo que la experiencia de la tercera vicepresidente tampoco es muy grande. Salvo el darse de cuerda en plena pandemia, la señorita Amurús, el protagonizar videos virales en plena pandemia. Yo creo que luego lo negó, ¿no? Quería reactivar la economía en una discoteca en plena pandemia. Pero salvo eso, no se le reconoce. Considero que es un error que frente al país los deja muy mal, al fujimorismo. Mira, este asunto de los acuerdos políticos, la necesidad del consenso, no me parece mal. Lo que yo señalo es que el fujimorismo, durante la segunda vuelta, después de la segunda vuelta, gritó fraude. Nano Guerra García, gritó fraude. La mesa directiva fue a la puerta de la OEA. Y no solamente contra Castillo, sino señalando fundamentalmente a Cerrón. Claro. Subrayaban los vínculos radicales con Cerrón. No estoy haciendo una valoración. Y se hablaba de otros. No estoy de diciendo necesariamente que estoy en contra de lo que el fujimorismo decía o a favor. Simplemente señalo el hecho que el fujimorismo decía cercanía con el senderismo y fraude. Y fraude, claro, ¿no? Hablaban del senderismo porque la derivada de en Venezuela, en Cuba y todo. Yo creo que con Castillo y su golpe de Estado, la narrativa no estaba tan, en todo caso, en el extremo del autoritarismo equivocada. Pero a lo que voy es, señalaron eso, con razón o sin razón. Y luego se alían con el hermano del jefe de ese partido, que es además el mismo partido Perú Libre, que es lo que queda de Perú Libre, que tuvo 37 parlamentarios y terminó dividiéndose de esa manera. Creo que un entendimiento de las fuerzas, digamos, democráticas parlamentarias, con algo de mayor madurez, hubiera sido lo saludable, ¿no? Las izquierdas suman en total 40 y tantos, ¿no? Claro, eso le sumas niños y lo que tú quieras, pero de todas maneras yo creo que un acuerdo entre los que no eran la facción de izquierda radical hubiera podido terminar alumbrando una mesa directiva. La segunda lista. Ya hay dos. Aragón al mando, ¿qué te pareció? Igual, ¿no? O sea, un niño ahí. Yo te digo, era Escila y Caribdis, como dicen la mitología griega, ¿no? O sea, entre dos monstruos. El cáncer y el SIDA. Claro, ok, de acuerdo. Quizás, obviamente, puestos a elegir entre eso, uno puede decir, oye, bueno, al final la de Cerrón es la segunda vicepresidenta, ni siquiera es la primera. Pero el problema es que nos llevaron a esa situación prácticamente adrede. Eso es lo que yo señalo, ¿no? No se hubiera tenido que elegir entre ambas opciones si se hubiera actuado con mayor madurez. Y creo que ahí APP y el fujimorismo, sobre todo, tiene una gran responsabilidad. Creo que va a ser una mesa que algunos dicen también, ¿no? Hubiéramos evitado de esa manera es la única forma de evitar que el comunismo hubiera tomado la mesa directiva. Muy bien. ¿Hay comunismo? O sea, estamos hablando de comunismo aquí en el Perú, porque este cuco, hay que decirlo, este cuco cada vez que aparece, estamos en campaña y aparece un partido, un representante de izquierda, nacionalista, se le dice terrorista, comunista, socialista, que vamos a convertirnos en Venezuela, en Cuba, se nos dice que todo va a subir, que todo se va a estatizar, que te van a quitar tus fondos, te van a quitar la casa, como en el caso de Castillo, que te iban a quitar supuestamente, te iban a quitar hasta tu dinero. Puede haber intención. O sea,
a lo que voy que este argumento todavía prevalece para asusar a la población y decir, viene el gobierno comunista o viene Yo creo que no un grupo tiene, comunista. yo creo que en este momento, dada la caída de Castillo, no tiene mucho efecto. Por lo siguiente, porque evidentemente cuando tú ves que Castillo quería cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y todo lo que declaró en aquel momento, apresar a la fiscal de la Nación, una serie de cosas, tú te das cuenta que había un peligro autoritario, claramente. Ya bien. ¿Y lo que tenemos ahora? Ahora no está Castillo. Por lo tanto, lo que yo veo no es un gobierno autoritario, no es una... ¿No lo ves así? No, creo que más bien está es tomando las instituciones, no digamos En todo caso podríamos plantear que hay un parlamento que está tomando decisiones que algunos pueden sentir como exceso. Un parlamento, un congreso. Pero el gobierno, a mí me dicen, ¿gobierna Otárola o gobierna Boluarte? Y yo digo, ¿quién gobierna? No gobierna nadie. No hay gobierno. No toma ninguna decisión. Es un gobierno débil. Es un gobierno que está manipulado por el Congreso. En última instancia, lo que podría pasar es que hay un Congreso que está tomando algunas decisiones que pueden ser polémicas, ¿Tú no crees controvertidas? que la presidencia de Dina Boluarte responde a intereses que vienen propios del Parlamento y los grupos que ahí están constituidos, y que ella solamente funge de una especie de, no sé si decirlo títere puede ser un tanto despectivo de repente, pero no toma las riendas absolutamente de nada? La señora Boluarte parece que estuviera capturada o secuestrada mentalmente, que es lo que decían antes que hacía Nadine con Ollantumala. Y parece que más el miedo de que se le abran procesos penales por la excesiva brutalidad y represión cometida durante las protestas, pesa más a que ella pueda de repente ejercer su función como presidenta. Ella está jugando en pared, o no sé quién hace el amén a quién, pero acá no hay contrapesos. No hay ejecutivo, no hay congreso, no hay fiscalización, no hay oposición. Yo justamente es lo que he señalado. No hay oposición. En Ecuador se dio este asunto entre la tensión institucional que llevó a lo que se llamó la muerte cruzada. Aquí yo digo que estamos viendo una parodia invertida. Es la sobrevivencia cruzada. Los dos, Parlamento y Ejecutivo, no se fiscalizan, no se plantean cuestiones que puedan ser incómodas, y el único objetivo que tienen, no tienen otro, es llegar al 28 de julio del 2026, como sea. Así lleguen debiendo puntos, así hay un grave peligro aquí. Puntos. Qué triste. Yo creo que la próxima encuesta, Enrique, nos parece chistoso. El ¿no? Parlamento está mucho 6%, peor. El Parlamento es el 9, 8, ¿no? Y la Presidente creo que 17. O sea, va a llegar el momento en que aparezca una encuesta y diga Congreso de la República 5%. Margen de error. Dentro del margen de error. Recuerda que Toledo llegó a tener 6%, ¿no? Eso no significa, ojo, eso no significa que vaya a caer. Claro. Son cosas diferentes. Este Congreso no va a vacar a Boluarte. Ahora ha abierto una pequeña rendija de posibilidad. Ya. Porque si la mesa la conducía, vamos a ponernos en un caso hipotético, la conducía Perú Libre, ¿no? Valdemar Cerrón, o la conducía Nano Garra García de Fujimorismo, por más que se hubiera estado mal y me hubiera opuesto a eso, era claro que no iba a haber vacancia. Ya. Porque nadie en el país hubiera aceptado que el hermano de Cerrón sea el presidente, Claro. o el Fujimorismo tome la presidencia. Claro. O sea, hubiera sido un hecho de decir, ya, nosotros controlamos el Congreso y punto. Pero colocar a un tercer elemento ya abre un poquito la ventana de decir, bueno, quizás sí, pues, ¿no? Quizás podemos empujarte, termina gobernando a PP el señor Acuña, que sabe que por los votos nunca va a llegar, y el Congreso lo termina presidiendo el Fujimorismo, que tiene la primera vicepresidencia. Acuérdate lo que pasó con Sagasti. Sagasti es elegido para presidir la presidencia de la República, para dirigir el país. Primero como presidente del Congreso para hacer ese tránsito, y eligen a Mirta Vázquez como vicepresidente, pero sabiendo que va a asumir la presidencia del Congreso. Es una posibilidad que quizás estén estudiando remotamente. En principio yo creo que no, en principio yo creo que se van a quedar hasta el 2026, y ahí me preocupa algo. Si nosotros seguimos sin este enfoque social, sin tratar los problemas de fondo, sin atender las zonas altas del sur, sin tener un discurso sobre la agenda social postergada en el país de la mayoría de los sectores populares, en abril del 2026, lo que se puede expresar de las urnas puede hacer que Castillo quede bastante pequeño alrededor de lo que puede pasar. ¿Y crees que pueda salir? Digamos, la presión social ya bajó. No, yo creo que Castillo ya es un hecho superado. Un hecho superado en el país. Yo lo que me refiero es que
Las urnas pueden expresar un radicalismo peor que el de Castillo en 2026 si la cosa sigue así. Porque si no atiendes los problemas de fondo, si no empiezas un diálogo social, si no solucionas la agenda social mínimamente en el país, este gobierno debe haber entendido, y lo he dicho en todos los medios posibles, este gobierno, Boluarte, debe haber entendido que tenía la gran oportunidad de pacificar el país, de llamar a elecciones transparentes, democráticas, ser un gobierno transitorio, pero no, quiso quedarse hasta el 2026. Y bien asumió la presidencia, se autodominó. Hay reformas en las que un quizás gobierno transitorio. hay reformas en las que quizás no estemos de acuerdo con muchos de los que nos pueden estar viendo. Yo personalmente, yo creo que el sistema de justicia fue intervenido durante la época de Vizcarra de una manera muy terrible. El Ministerio Público requiere una reforma. La Junta Nacional de Justicia es una creación vizcarrista. Hay algunas cosas que el Tribunal Constitucional debió haberse elegido mucho antes. Algunas cosas en las que puedo decir... ¿Y no pasa lo mismo ahora? ¿No crees tú lo que pasó con la Fiscalía de la Nación, que pasan por agua tibia todas estas denuncias con respecto a sus tesis, sus posgrados, maestrías, la forma como ella ha llegado a ostentar este cargo tan importante? Todos los últimos 3 o 4 fiscales de la Nación que yo recuerdo, todos han sido... La Junta Nacional de Justicia está prácticamente como un ente decorativo que no cumple la función que debería realizar. Bueno, el caso de la provisionalidad de los jueces y fiscales, tan reclamado al Consejo Nacional de la Magistratura, que era un ente que ya se había corrompido, por lo menos sus integrantes, la Junta Nacional de Justicia no lo soluciona en absoluto. Sigue habiendo problemas de legitimidad, sigue habiendo además algunos problemas graves al interior de la misma Junta Nacional de Justicia. Tienes una Inés Tello que hace tiempo que pasó la edad límite para pertenecer a ese colegiado y sigue ahí, fue incluso presidente. Y yo no recuerdo, dicho sea de paso, los últimos 3 o 4 fiscales de la Nación que ninguno no haya tenido cuestionamientos. Todos, absolutamente todos. Pero a lo que me refería es lo siguiente. Si el Congreso quería acometer por la reforma de la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional o lo que fuese, hubiera sido, el Tribunal ya no porque lo dijo con Castillo todavía, pero lo que vino después, ¿no? Hubiera tenido más legitimidad para hacerlo si hubiera sido un parlamento que se hubiera presentado como un parlamento que tenía un corto tiempo de vida. Es decir, vamos a hacer las reformas que se requieren, vamos a ordenar las cosas. Un año, digo, máximo. Un año, con la presidenta y luego el adelanto de elecciones, un sistema electoral confiable. Y yo nunca suscribí la narrativa del fraude electoral. Porque no hubo fraude en realidad. Bueno, lo que hubo fueron cuestiones complicadas que no se podrían, creo yo, catalogar. ¿Se usó plata del Congreso para armar una comisión? Yo creo que estaban las dudas sobre algunas... Que no concluyó en nada. Cuando seguramente los entes electorales no ofrecieron pruebas. O sea, pero lo que pasa es que en el caso de Keiko Fujimori, ¿por qué se le critica y por qué seguramente la señora siempre se le da la espalda a las urnas? Si tú vas a decir fraude, necesitas mostrar pruebas. Pero lo que yo digo es, más allá de la narrativa del fraude, la actuación del colegiado, del Jurado Nacional de Elecciones, desde mi punto de vista, ha sido terrible. Quitando el tema del fraude, no estoy hablando del fraude, estoy hablando del derecho a participación política de algunos partidos del PPC, que el Tribunal Constitucional lo ha declarado ya hace medio año, y el derecho a participación política afectado del APRA, que el Tribunal Constitucional lo ha declarado hace 2 meses, y una serie de errores y cuestiones en las elecciones regionales y todo, a cargo todas ellas de Salas Arenas, algunas admisiones raras respecto a los procesos electorales, no el tema operativo. Que lamentamos, pero imagino que da lugar a apelaciones y a que se restituya definitivamente por eso, lo que yo... Claro, pero lo que pasa es que cuando te dicen, bueno, no participaste, pues no pena, pues piña, ¿no? O sea, no participaste, te reconocemos tu derecho, pero ya pasó la elección. O sea, eso es sustracción de la materia. A lo que voy es, yo sí creo que hay gruesos sectores ciudadanos que más allá del tema puntual del fraude operativo del 2021 que alegó Keiko, que no pudo probar, ese colegiado debía de una u otra manera ser cambiado. Ahora ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Creo yo. Porque las elecciones van a ser el 2026. El señor Salas Arenas pues, va a salir ya el otro año, entonces no tiene mucho sentido. Pero si queríamos de una u otra manera ir a elecciones... escuchar en el Congreso algunos parlamentarios decir, no, vamos a cambiar al presidente del jurado, también al de la OMP. O sea,
Oiga, son entes autónomos. Son entes autónomos, pero están sujetos al control político. 1, 2. Y no te digo, el problema es la legitimidad del Congreso. Pero ¿para qué lo quieren cambiar? O sea, a lo que voy, bueno, a lo que voy, hay Enrique, que estar en sus mentes y en sus almas. A lo que voy, Enrique, que es lo que se teje detrás. No es gratuito. O sea, lo que yo creo... ellos siguen, lo dice Jorge Montoya, que todavía hubo fraude, pero no se pudo probar porque estos cobardes no ayudaron. O sea, hablando de los que no votaron a favor de que se impulse. Hay falta de pericia política, hay falta de pericia política, falta de enfoque, revanchismo, y eso siempre termina mal. Pero por eso te digo, si se hubieran querido hacer las reformas que yo creo que se necesitaban, Boluarte y el Congreso debieron haber anunciado que tenían periodos de mandato de transición. Así la gente hubiera pensado, la opinión pública, están haciendo los cambios por el bien del país. Y no porque quieren quedarse o atornillarse en el poder, como pueden pensar ahora que no quieren adelantar elecciones. Mi tesis... Bueno, lo han dicho, ¿no? No hay ninguna voluntad. Claro, Dina Boluarte ha dicho, es un tema cerrado, pues ni siquiera pregunten, no es un tema cerrado. En el Congreso también están diciendo que no se va a tocar ese tema porque está cerrado. Y además, yo quiero llamar la atención aquí yo tengo una posición de izquierda democrática social, en el contexto mundial se llamaría socialdemocracia, yo pertenezco al APRA, pero creo que la derecha se está equivocando muchísimo respecto a los tiempos, alguna parte de la derecha. Ellos creen que mientras más retrasen el abrir las urnas, va a ser mejor. Y yo creo que es peor. ¿Por qué? Se prestigian más, se destruyen más. No solamente ellos, sino el sistema. Lamentablemente, el Parlamento no significa derecha, el Parlamento es el Parlamento. Entonces, la institución del Parlamento es la que y eso se refleja en las encuestas. Se desgasta. Y no solamente eso, sino que asumen que el anticomunismo, entre comillas, que es el que gobierna supuestamente con Boluarte, es el que se está desprestigiando. Y yo te digo una cosa, yo creo que si hubieran habido adelanto de elecciones rápidamente tras la caída de Castillo, yo te puedo garantizar que la cantidad de representantes que hubiera tenido la izquierda radical marxista no hubiera sido 37 de Cerrón más 5 de Verónica. La izquierda radical no hubiera tenido nunca 42 parlamentarios si se hubieran adelantado rápidamente las elecciones. ¿Y cómo crees que les hubiera ido a estos grupos de la ultraderecha? O sea, en el caso apenas caído Castillo, yo creo que definitivamente les hubiera ido mucho mejor de lo que le va a ir el 2026. Aprovechando la coyuntura de la caída de Castillo, el golpe de Estado. Pero lo que pasa es que para tú tomar decisiones políticas tienes que tener un grado de formación política, inteligencia. Y claramente ellos no la han tenido, ¿no? Ahora quieren esperar hasta el 26 y vamos a ver. Va a ser una hecatombe para todos los partidos. ¿Dure el gobierno de Boluarte hasta el 2026? No veo en este momento una motivación política de ella para renunciar. No veo una motivación política del Parlamento para vacarla. No veo en ella tampoco una vocación para disolver el Congreso. Por lo tanto, desde lo social tampoco veo que la calle se esté calentando. Tenemos que también ser honestos en la percepción de que las manifestaciones no han sido lo suficientemente numerosas, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial, Enrique, y vamos a regresar para hablar justamente de cuál es el panorama que se avisora para mañana. Mañana la presidenta Dina Boluarte va a hacer un mensaje a la nación. Algunos dicen de repente va a renunciar, no faltan ilusos, pues ¿no? Eso definitivamente no está, ni siquiera lo considera. Pausa y regresamos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Somos
Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Somos Nacional TV Perú. Continuamos detrás de la verdad en Nacional TV Perú. Le pedimos por favor que compartan este programa para que llegue a más peruanos, para que llegue a más ciudadanos y puedan también dejarnos sus opiniones y regálenos un like. Sigan esta página, este programa está hecho para ustedes, para su participación, para escuchar el análisis crítico de repente de lo que algunas personas no quisieran que se toquen esos temas que son un tanto incómodos, hay que decirlo, pero también hay que darle espacio al análisis, a la conversación de qué es lo que está pasando en la actualidad nacional. Estamos en conversación con Enrique Valderrama, él es un reconocido analista político, con quien estamos ya dialogando hace varios minutos sobre esta elección, la mesa directiva, estos opuestos que se han juntado y qué es lo que se teje detrás de ello y también lo que viene en pocas horas ya, el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. Enrique, ¿qué expectativas para mañana? Bueno, yo creo que salvo que dé algún tipo de anuncio sumamente radical, un programa social potente para las zonas altas del sur andino, por ejemplo, para la sierra, para los sectores descontentos en el país, y evidentemente una reconfiguración necesaria del gabinete, yo no espero mucho, ¿no? Porque creo que eso no se va a dar. Creo que va a ser una numeración de supuestas obras o logros. Y va a ser prácticamente eso, ¿no? O sea, en el marco de un Congreso además que es funcional. Dicho sea de paso, quiero señalar que se piensa o se dice que Salud, por ejemplo, ha vuelto a las manos de Perú Libre, ¿no? Para poner un ejemplo. Hay una denuncia bastante fuerte ahí. Y mencionan alrededor de que tiene influencia sobre algún otro ministerio. Por lo tanto, pareciera que lo que ha habido pues, es una repartición, una parcelación del Ejecutivo que no la diferenciaría en nada a Castillo, ¿no? Por eso yo quiero decir, y el tema de la idoneidad, por cierto, que tanto se le reclamaba a Castillo, poner personas que no cumplían el perfil. Y yo creo que lamentablemente no hemos aprendido nada respecto al sector salud. Mira lo que ha pasado, a quién pusieron, cómo la sacaron, la movieron en salud nuevamente, pusieron a otro. Pero ella ha salido con una denuncia fuerte, ¿no?, de corrupción. Y probablemente, aparte de este destape de corrupción que ha dado a conocer, lo más preocupante es la intervención de la misma presidenta de la República. Pues la señora Gutiérrez menciona que la misma Dina Boluarte la llama para pedirle que se reponga en el cargo al señor Pereira. Sí, pero por eso te menciono, lo desordenado que está el sector salud, la posible parcelación del Ejecutivo en general, el hecho de no tener una visión de que no se necesita, además del control policial militar, se necesita un plan de acción social, un plan de emergencia social, que no lo ha anunciado. Anunciaron una cuestión llamada Punche Perú, pero que no ha tenido ningún efecto. Creo que evidentemente lo que podemos esperar de este gobierno después del mensaje a la nación, salvo que me equivoque profundamente, es una actitud de... ¿Triunfalista, crees tú? Es decir, la paz ha triunfado por ese mensaje que viene dando Dina Boluarte con respecto al tema de las protestas. Yo creo que sería un inmenso error de parte de ella, que lo puede cometer tranquilamente, pensar que la poca afluencia de gente a las manifestaciones o a las marchas significa una victoria de su gobierno. Una reivindicación de su gestión. Porque su gobierno tiene 80% de rechazo. Entonces, no podría pensar, bueno, que convoquen una en favor del gobierno, a ver cuánta gente va, para que realmente vea su realidad. Ojo, el problema es que los que convocan las otras están también medio calcinados, ¿no? Sobre todo los grupos que piden la libertad para Castillo, cosas que son, digamos, dentro de una plataforma política imposible. Qué descabellado, ¿no? Digamos, descabellado en el sentido que no es el sentir de... La justicia tiene sus mecanismos. No es el sentir de la mayoría, ¿no? Creo que la gente que está haciendo en las calles de manera espontánea lo hace porque está evidenciando un nivel de corrupción preocupante, lo mismo que se denunciaba en la época de Castillo. Pero creo que lo que mueve más, Enrique, a la gente en las calles es el deseo también de que se busque justicia por el alto número de peruanos fallecidos durante las protestas, ¿no? Que no estamos acá diciendo que está bien que se tomen comisarías, que se queden instituciones judiciales, no, hay que separar. Son delitos que merecen ser investigados, llevados a proceso y sentenciados de esta culpabilidad, pero no que signifique la muerte para aquellos que salen a protestar, ¿no? Hay ejemplos, lógicamente, en el mundo de manifestaciones, incluso hasta más agresivas, que han dejado saldos de fallecidos mucho menores, ¿no?
Creo que en Brasil incluso hubo una Claro, cosa grande, cuando la vida en este caso no llegaron del policía está en peligro, está facultado evidentemente para hacer uso de su arma de reglamento, pero lo que se ha evidenciado con estos informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, con las mismas investigaciones que se realizan aquí, no tanto en el Ministerio Público, no de la misma prensa, por la geolocalización que se ha podido ver, es que esas personas ni siquiera estaban protestando, estaban dentro de... Ahora, la perspectiva de los organismos internacionales, o mejor dicho, el informe de la comisión, que no es vinculante, comete unos excesos bien graves respecto a la percepción del modelo económico del país y una serie de cosas en las que no tenía que... ¿Tú cometido masacres aquí? No, lo que pienso es que ellos han declarado una serie de cosas que van más allá de las cosas sobre las que tenían que manifestarse. Yo creo que ha habido sin duda pérdidas de vidas humanas, que tiene que haber incluso una comisión investigadora, una comisión de la verdad incluso sobre ese tema, que castigue a los que se encuentran responsables. Eso es una cosa, en eso estamos de acuerdo. Pero otra cosa es que venga la comisión a decir que nuestro modelo es tal por cual y por lo tanto no tiene sentido. Lo que ha revelado de repente y además, son ciertas taras que están en la sociedad, que de repente nos hay un problema de enfoque. El racismo, la discriminación. ¿No crees que eso ha estado presente en las protestas y que continúa todavía? El día miércoles salieron algunos representantes de clase media, algunos políticos, algunos periodistas conocidos a protestar. Me refiero al 19J, al 19 de julio. No se gaseó a nadie. Cuando ellos se fueron, el enfrentamiento fue en Piérola, se gaseó a cuanto pudo. El día 22 de julio, en horas de la noche, cuando ingresan a la Plaza San Martín, en su mayoría delegaciones regionales, mujeres aymaras, las lanzaron, las gasearon, las golpearon. O sea, ¿no crees que el tinte racista y discriminador está presente? ¿O solamente lo ven ciertos grupos y de repente otros no? Mira, siempre hay gas y cuando yo creo que toma la Policía Nacional. Y ha habido marchas tremendas contra el TLC, la ley Pulpín y no sé cuántas marchas que han sido multitudinarias y que no necesariamente hayan terminado con este saldo. Pero sin embargo, en este gobierno ahora, específicamente ten en cuenta algo cuando hablas de la cobertura. La mayoría de muertos, o todos los muertos, no han estado en Lima. ¿Cuántos muertos han habido en Lima? En Lima solamente uno. Por eso. Y son como 70 muertos más o menos de la... Y eso no es por eso que se habla que justamente... Por eso te digo ya. Y en el medio... el discriminador, sobre todo en el interior, no digas que no, lo que pasó en Juliaca, 19 fallecidos en un solo día, una pobre madre que no creo que tenga que ver con el racismo. Tirarse al piso para que su hijo no lo mate. Tiene que ver evidentemente con la preparación de las fuerzas respecto a contingencia de manifestaciones civiles. Cuando entran las fuerzas armadas... selectivo, porque hay que ver que no de repente cuando la fuerza en provincia es un poco mayor que la fuerza en Lima. Cuando intentan tomar un aeropuerto, cosas parecidas, y ya la policía no se da abasto y entran las Fuerzas Armadas, lamentablemente con una orden jerárquica superior, eso no va a salir bien. Según Dina Boluarte, ella no dio ninguna orden. Porque dice que no tiene comando. Por eso digo, ella es la que representa a las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando. Por eso digo la inconsistencia de este gobierno. Mira, hay dos cosas. Yo creo que esto no se soluciona con represión únicamente, o únicamente. Tiene que haber una oferta social, tiene que haber un diálogo que Boluarte no está haciendo. Y por otro lado ella cree que lo va a solucionar todo con el tema de la policía y el ejército. Sí. Pero incluso en esa estrategia equivocada, cada que puede les jala la alfombra. Y dice, no, yo no tengo comando, no, yo ya... El mensaje está condenada de esa forma al fracaso. De julio, por ejemplo, porque salieron autoridades regionales a pedir que ni un muerto más, que no se derrame más la sangre ni de puneños ni de cusqueños, de nadie en realidad. No debería ni siquiera uno tener que salir a decir, hoy no mates a nadie, la gente hay que protestar. Pero dados los antecedentes de este gobierno, se tuvo que hacer eso. La señora Boluarte, en este caso el señor Otárola, en este mensaje que dio, mencionaba de que está haciendo un llamado, ¿no?, a que se use, a que en este caso las fuerzas del orden utilicen las armas de reglamento
cual está facultado. O sea, esto no fue, digamos, me limpio las manos por adelantado, ojo, ante el público, ante las masas, ante los medios. Por si acaso yo no estoy dando la orden, yo no estoy diciendo que los maten, ya sigo, se hacen buenos, están utilizando si tu decisión está en enfocar el conflicto social o algunas derivadas radicales de ese conflicto, dicho sea de paso, hay que mencionar también que había gente que probadamente tenía armas de fuego, incluso bazucas hechizas, cosas que en principio no tiene un luchador social, ¿no? Hablaron de las balas Gundú, hablaron de las guaracas Gundú, hablaron de ridiculeces, hay que decirlo también. Bueno, pero no digo, es que lo que pasa, Enrique... Quemaron al cadáver de un policía también, por cierto. Yo creo que estás equivocado, Enrique. Hay una investigación claramente conocida, abierta, de pero que falleció. De que falleció porque un colega lo mató y luego lo puso en ese patrullero. No es una inventiva. Eso. Hay un proceso abierto y eso se ha dado a conocer. En investigación. Por supuesto, Ministerio Público, claro que sí. No se ha determinado, es una teoría. No es una teoría, está probado. Está probado. Si sigue la investigación, no está probado. Revisa la información. Lo que llamó poderosamente la atención es que se utilice justamente todavía ese tipo de temas para hacer, de alguna manera, sacar réditos políticos. Se sabe bien qué es lo que ha pasado con el suboficial Sonco. Ya hay una persona presa, está detenida, está purgando ya condena de manera preventiva. O sea, no es solamente un invento o una teoría, uno piensa, está ya el señor purgando condena de manera preventiva por todo lo que se ha realizado en las investigaciones. Pero en la PCM se ha inaugurado una sala con el nombre del suboficial, dando a entender que es como haciéndole un homenaje por haber fallecido durante las protestas cuando no ha sido por eso. Entonces, eso es algo que en realidad... Ahora, la cantidad de heridos también de la policía, nadie habla sobre eso. También. Nadie dice que eso está bien, Enrique. Por eso. Por eso te digo, tiene que haber una comisión. Una proporcionalidad. Tiene que haber una comisión de investigadora sobre eso. El querer decir, no estoy de acuerdo con este gobierno, no me puede significar la muerte. El que se detenga a un chico que lleva propaganda política, digna de dictaduras, nada más que se detenga a alguien porque lleva propaganda política o pintas políticas, que se presente como un delincuente y que lo ha hecho la policía el día sábado, porque le han encontrado a un chico una pinta. A ver, dime tú si es muy democrático que a alguien se le detenga por tener una pinta o una pancarta. O sea, eso no puede, o sea, a eso vamos, por eso que Pero en cada una de las manifestaciones, en el marco de Castillo, también hubo gente detenida. Yo no digo que no. Por eso te digo, en este caso particular. Son santitos o que son... Por eso. A lo que voy, Enrique, es que todo está, y tú lo debes ser muy bien. No, en el gobierno de Castillo me refiero, o sea, no solamente en el gobierno de Boluarte. Todo está tipificado, ¿no? Yo tengo una comisaría, es un delito. Yo bloqueo una carretera, es un delito. Yo intento entrar a la fuerza a un aeropuerto, es un delito. Yo quemo la casa de un guardiacista, es un delito. Senténcienme, procesenme. Lo que pasó en Ica, por ejemplo, los que estaban bloqueando la carretera en Ica fueron detenidos, en flagrancia se les procesó, a las 72 horas estaban presos. No hubo muerto. O sea, aquí no lo de Ica, por ejemplo, es una forma de manejar las cosas mucho más inteligente. Y por eso yo digo que el manejo ha sido malo. Y yo creo que se requiere, primero, que pasado el tiempo, no hay resultados de una investigación sobre este asunto. Y yo creo que eso está muy mal. Incluso estoy planteando que debería haber una comisión de la verdad sobre este tema. Porque casi 100 muertos en el país no es una cosa definitivamente que se pueda pasar por alto. Pero agrava la situación la falta de decisión de Boluarte. Es decir, no va ni para atrás ni para adelante. Si ya su estrategia es, entre comillas, la represión, entonces... ¿Tú crees que eso le va a durar por mucho tiempo? O sea, el que tenga el poder de las armas cree que no veo elementos, garantía de que se quede. No veo elementos. ¿El miedo puede imperar? Es que no veo, pues mira, a ver, cuando pasó el cambio de mando, las zonas altas, por ejemplo, del Cusco, el mismo Puno, el movimiento fue fuerte. Claro. No podemos negar eso. Pero ahora, ¿cuántos vinieron del Cusco? ¿Cuántos vinieron de Puno? Que se anunciaron muchísimos. Yo he conversado con la gente de Sicuán y todo. Entonces, yo no digo que esté bien o está mal que no vengan. No, claro, porque no tienen por qué. Pero te digo, es innegable. La represión, que pasa que eso no sale en medios grandes, pues, Enrique. O sea, esto no sale generalmente en las redes. Estos operativos que se hicieron, prácticamente bloqueo de carreteras por policías militares en las calles pidiendo documentos, prácticamente cercando Lima, amurallando Lima, es decir, cuidado que viene de provincia. O sea, hazme el favor. O sea,
Que vengan quienes quieran, tienen todo el derecho a protestar, pueden hacerlo acá, pueden hacerlo en Puno, pueden hacerlo en Cusco. Muy bien, O sea, eso no hay pero ninguna tampoco hubo ningún movimiento. Recuerda que la marcha fue nacional. Tampoco hubo ningún movimiento dentro de las mismas regiones fuerte. ¿Tú crees que más de 20.000 personas o 30.000 probablemente que los que estaban ahí mencionaban que eran más de 30.000 personas, el mismo gobierno reconoció 21.000 personas? Sumando todo. No es hablo acá de Lima, hablo acá. ¿No crees que es un número importante de peruanos que pese a la represión sufrida meses antes, a la cantidad de muertos, o sea, digamos que el miedo, la política del miedo, es una narrativa. La narrativa que se aplica en la realidad, porque muertos hay, heridos hay, me refiero sales, te cae una, sí, te cae uno, no, te cae cuando bala, yo te cae palo, te cae cuando gas. yo digo narrativa me refiero a pesar de. Pese a salir, pese a ello. Entonces fue un buen número. Esa es una narrativa. No. Porque si los promotores estuvieran legitimados, te garantizo que esa marcha fuera por 10 veces más. No hay representantes de esa protesta, porque es de manera, digamos, que salen de todos, pues. A diferencia el caos tampoco te conduce al conducir el movimiento social, pues. De lo que salen la marcha de La Paz, hay una Policía Nacional, algo que en realidad tú eres abogado, ¿verdad? No sé si es normal que la policía salga prácticamente politizada, que no debería ser la función de policía, más allá de cumplir con su función. O sea, eso, mira, eso es muy televisado, eso es muy difundido. Lo que yo menciono es lo siguiente. Si el gobierno tiene este nivel de ineptitud, si tiene este nivel de rechazo, una manifestación que se anunció con tanto tiempo de anticipación, tiene esos resultados, es solamente porque o sus representantes están deslegitimados social y políticamente, tú me dices que no tienen representantes, pero se nota que hay sectores detrás. O en todo caso, ese hecho de no tener o estar en la anarquía hace que no puedan conducir el movimiento social como realmente deberían. Claro. O sea, la presidenta está totalmente legitimada, el parlamento también, y no hay oposición porque lo que se puede construir desde la sociedad tampoco tiene líder. Sí, lamentablemente es así también. Por eso que se habla de una, digamos que una marcha estamos en un momento muy complicado y muy difícil. Yo creo que hay que tratar de hacer que los problemas reales de la gente se empiecen a solucionar, presionando a las autoridades. Lamentablemente no sabemos si eso va a tener algún eco, pero por lo menos hay que hacerlo. Porque si nosotros no empezamos a tomar los temas de fondo, el tema de la agricultura, el tema de las MIPES, el tema de la pesca artesanal, viene el viaje, viene el asunto de salud, el tema de los abusos de los oligopolios en el país, pues, etcétera, ese discurso lo va a tomar o dos cosas. Probablemente uno más radical. Y ahí quiero que reflexiones algo, no necesariamente de izquierda. Puede aparecer un hombre más radical que Antauro, de izquierda, ponte, o que de Castillo, y pasa en la segunda vuelta. Pero puede aparecer un Bukele también, puede aparecer un autoritario de derecha también. Bukele en medio de un país que está prácticamente gobernado por la inseguridad ciudadana, no le iría nada mal. Le iría bien. Y es perfectamente bien. Y es la perspectiva extrema de la derecha. Claro. Por lo tanto, lo que están creando los partidos en el Parlamento es la posibilidad de que salga un populista radical en la primera vuelta. Un Mesías ahí, uno que diga yo tengo... De extrema izquierda o de extrema derecha. Como apareció Castillo con su mensaje bastante contundente y que ahí impacta, no los más pobres en un país rico. Entonces, puede ser que y ahí, otro para pararlo, va a ser bastante difícil. Imagínate. Por eso hay que empezar a hacer prédica social desde ahora, ¿no? Esperemos, pero tienen que hacerlo también los partidos. O sea, tú perteneces a un partido político, hay que hacer un recambio, hay que ver el tema de la militancia. Estamos impulsando en el APRA la agenda social y la renovación. Muchos de los que están en el Congreso es gente que parece que ni siquiera tiene militancia, gente que ha tenido plata para poder solventar su campaña, para poder aportar al partido, pero ni siquiera tiene conciencia de por qué está ahí. Porque una actitud negativa, un acto de corrupción implica directamente el desprestigio del partido político, no solamente del Congreso, sino también del partido que pertenece a ese señor. De todas maneras, hay que llegar con un mensaje de cambio hacia el 2026 y de renovación. Estoy convencido en eso. Eso esperamos, Enrique. ¿Tú crees que se quede Otárola? ¿Se va mañana? ¿Lo anuncia? Debería irse, pero se va a quedar Mira, yo tampoco creo que el tiempo político le sea muy grato. Yo no le calculo más de 3 meses. Pero, no da para más. Pero mañana se queda. Una imagen desgastada. Totalmente.
¿Tú crees que la denuncia de Rosa Gutiérrez, bastante fuerte con respecto a Dina Boluarte, ¿tú crees que ahorita el Congreso lo está dejando en stand-by? Yo creo que va a quedar en nada. ¿No crees de repente que puede ser utilizado para abrirle procesos en contra de Dina Boluarte y llamarla a las comisiones en el Parlamento? Y luego ¿Con ese Parlamento? De repente agarrarse eso para que ahora que ya tenemos, ya hay nueva mesa directiva, ojo. Salvo que el Parlamento lo va a coger. El Parlamento en el momento que le conviene lo hará. Es que en realidad lo puede coger, claro. Pero por ahora no porque veo que Soto le convenga. Reyes está un pie más para el INPE que para el Congreso. Tiene 60 procesos abiertos graves en su mayoría. Y eso es lo otro, ¿no? Vacar a Boluarte para que él sea el presidente de la transición. O de repente el señor sale antes que Boluarte. Y de repente Nano Guerra García sigue siendo. Acuérdate de lo que pasó con Camones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Fue bastante corta su permanencia en la presidencia del Vamos Congreso. a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pues no, todo puede pasar. Bien, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Nacional TV. Gracias. Vamos a escuchar a Dina Boluarte, pues vamos a escuchar a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, que ya está con su mensaje listo, ya mañana va a ir al Congreso de la República a hacer un balance. Algunos esperan que haya una reflexión bastante difícil de parte de la señora. ¿Qué cosa ha dicho Dina Boluarte? Ha dicho sobre los errores. Ella ha cometido errores, menciona, en su gobierno. Dice que no los va a volver a cometer. Vamos a ver. Espera, es un tiempo perdido. Ustedes más que nadie dicen y sabemos que el tiempo vale oro, y eso hay que saberles reconocer a ustedes, queridos atletas medallistas. La palabra se tiene que honrar, y a ustedes les ofrecieron un departamento y hoy estamos haciendo entrega físicamente para que ustedes puedan ocuparla de ese departamento. Este gobierno desde el inicio ha marcado una diferencia. Buscar a personas altamente calificados, claro que a veces cometemos errores en esa búsqueda de altamente calificados. Y seguramente hay que pedir disculpas por ello. Pero de esos errores aprendemos y enmendamos el error y no nos vamos a volver a equivocar. Vamos a filtrar de manera exhaustiva el perfil de cada profesional, porque estas edificaciones es ejemplo de la eficiencia, es ejemplo del trabajo y en esta lucha frontal contra la corrupción, que es la línea de este gobierno. Pero tenemos que ser eficientes, porque el tiempo de espera es un tiempo perdido. Ustedes más que nadie dicen y sabemos que el tiempo vale oro, y eso hay que saberles reconocer a ustedes, queridos atletas medallistas. La palabra se tiene que honrar, y a ustedes les ofrecieron un... Errores, dice la señora Dina Boluarte, a los crímenes cometidos durante su gestión. Errores, puede ser que uno, no sé, se olvide algo de repente, ¿no? Pero una vida de una persona no es un error, es un crimen. Y eso evidentemente va a tener que probarse. Esperemos. No hay que ser muy analista para ver lo que va a pasar con la señora Boluarte, ojo, no hay que ser muy experto en eso. Probablemente lo que pase con Boluarte sea similar a lo que pasó con la expresidenta de Bolivia, hoy presa, hoy recluida. O sea, los abusos, las muertes extrajudiciales, el exceso de la fuerza ejercida durante las protestas van a definitivamente a pasarle la factura a la señora, que se siente ahora muy segura porque tiene un Congreso que la respalda. Tiene un Congreso que definitivamente todo lo que la señora Boluarte pueda cometer, hasta crímenes como hemos visto, pasan por agua tibia y no pasa absolutamente nada, pero hay intereses detrás de esa nueva mesa directiva, que no creo que sea necesariamente la permanencia de Dina Boluarte. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con la señora. Alejandro Soto Reyes es el nuevo presidente del Congreso, un parlamentario bastante anecdótico con respecto a la campaña que realizó para llegar al sillón congresal. El señor, recordemos que se entrevistó a sí mismo y cuenta con una serie de denuncias penales gravísimas, entre las que van extorsión, estafa, colusión,
y un abuso de autoridad también, varias denuncias de abuso de autoridad. Vaya joyita de presidente del Congreso. Alejandro Soto Reyes, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024? Por el Perú, por el Cusco inmortal y por la memoria de Gonzalo Alejandro Soto Alfaro, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Señor congresista, en nombre de la mesa directiva, nuestra felicitación. Señor congresista Hernando Guerra García Campos, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de primer vicepresidente? Contenta Marta Moyano, ¿no? Ahí vemos cuando juramenta Hernando Guerra García, la sonrisa, pues, que se esboza en el rostro de la parlamentaria fujimorista. Pareciera que se hubiera sacado la tinca, por Dios, ve a Hernando Guerra García y probablemente podría ser hasta el próximo presidente del Perú, dadas las circunstancias. Tenemos un presidente del Congreso que tiene más procesos abiertos, que da miedo, parece más presidente de pabellón del INPE, tiene un pie más afuera que en el Parlamento, y el primer vicepresidente es Hernando Guerra García. Entonces, no hay que cantar victoria en realidad. Lamentablemente con esta situación que estamos viviendo todo puede pasar. ¿Quiénes finalmente estuvieron en contra de la conformación de la lista número 1 que finalmente ganó la elección para presidir la mesa directiva del Congreso? Fueron algunos congresistas de Perú Libre, que eran muy, recordemos, los primeros que salían, defendían a Pedro Castillo o defendían inclusive algunas políticas que venían de Vladimir Cerrón. Ahora no, ahora sacaron la vuelta, ni bien enterados que Valdemar Cerrón iba a estar conformando esta lista ganadora ahora. Recordemos que dijeron no vamos a participar y abandonaron el barco, abandonaron la bancada. Ayer el congresista Flavio Cruz, secretario de este partido político, el congresista Alex Flores, viciaron su voto con la frase "Dina renuncia". Alejandro Soto, de la lista 1, tiene en su haber 55 investigaciones fiscales por presuntos delitos de estafa, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, corrupción y apropiación ilícita. El candidato ha negado los cargos, Yuri Guevara. En el caso de la lista 2, el congresista Luis Aragón, cuestionado por ser sindicado como uno de los niños. Bueno, sí, Flavio Cruz ha mostrado su voto, ¿no? Obviamente en abierta discrepancia, también frente a lo que ellos han considerado, digamos, bueno, en el caso de Flavio Cruz, él es firmante, pues, de la lista número 1, ¿no? Es firmante porque... Y es el vocero. La lista, ¿no? Como parte, claro, es el vocero, ¿no? Y bueno, ahora, pues, muestra esta posición, pero es innegable que hubo aquí en el Congreso también una investigación a 6 congresistas de Acción Popular, ¿no? Por el caso de los niños, que también están siendo investigados en sede fiscal, ¿no? Y aquí en el Congreso, por lo menos, de los informes que llegaron al Pleno, ¿no? Se desestimaron, ¿no? 3 de los informes que planteaban también denunciarlos, ¿no? Entonces, de esta manera pues se desarrolla la sesión del Pleno. Lo que se ha cuestionado mucho en este tiempo en el Congreso es el blindaje, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que se ha considerado así. Por tanto, han habido denuncias. Viene Valdemar Cerrón, el siguiente byte 4. Bien, ahí estamos observando lo que ha pasado ayer, cómo es que finalmente algunos congresistas han decidido dar a conocer que no están de acuerdo con esta elección de estos nuevos representantes. La congresista Flor Pablo, en su balota, recordemos, en su cédula, colocó la frase "adelanto de elecciones". Valdemar Cerrón, él ahora es el flamante segundo vicepresidente del Congreso de la República, ha juramentado por la
una nueva constitución, y por la constitución, sobre todo, que reivindique a la del 79, totalmente diferente a la juramentación de Hernando Guerra García, que lo hizo por la constitución del 93. Pelea por constituciones en la misma mesa directiva del Congreso. Vamos a ver. Por la memoria de Jaime Cerrón Palomino, por los quechuas, chancas y aymaras, y por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones. El presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, ha pedido respeto para él y también para sus colegas parlamentarios. Tenemos el compromiso de tratar de revertir el bajo nivel de aceptación que se tiene actualmente en la población. Y para eso hemos concertado con Fuerza Popular, con Perú Libre, con Avanza País, Somos Perú, para que estas bancadas juntas elaboremos una agenda conjunta, urgente, inmediata, y luego de ella darles a conocer a ustedes de qué se va a tratar, cuáles van a ser nuestras prioridades para nosotros tratar de revertir, reitero una vez más, esta imagen que, como ustedes conocen, el Parlamento Nacional la tiene deteriorada. He exigido respeto entre congresistas. Primero, respetémonos entre congresistas y posteriormente exijamos respeto del pueblo, porque de no ser así va a continuar más de aquello que ustedes han podido apreciar. El compromiso está dado, el compromiso y el reto comienza el día de hoy. Por eso solo decirles que vamos a elaborar inmediatamente esta agenda conjunta en la que seguramente habrán coincidencias y habrán diferencias, pero algo que tienen que saber, distinguidos señores periodistas, es que la mesa directiva no decide los destinos del Congreso de la República. Bueno, ahí el presidente del Congreso dando su mensaje ahora ya como representante de la mesa directiva del Parlamento. Voy a unos comentarios, por favor, antes de irnos a un breve corte. Carlos ya nos dice, entre las mafias adjunta, ¿por qué están perdiendo el pueblo? Dice, segundo Mosqueira, este Congreso es una banda criminal, es lo que dice nuestro seguidor. Luis Chumpitaz, ¿pero a quién le conviene el adelanto de elecciones? Es a estos partidos políticos reciclados, fujicerronistas. Más bien, dice, estos quieren copar los entes del Estado, reniega el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Cómo es posible? Es lo que se pregunta nuestro seguidor. Y más comentarios que no son, digamos, no toman de muy buen agrado lo que está pasando en el Parlamento y tampoco con esta presidenta que tenemos. Carlos nos dice lo siguiente, que el Congreso que dice que no lo representa, no representa ni a un comino, dice solamente a sus propios intereses. Vamos a ir a un corte y regresamos ya con la última parte de Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Somos El estudio de David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan.
El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Ya nos vestimos aquí de rojo y blanco, pues. A ver si por favor me amplía la cámara. Ya está aquí ya un representante del pisco peruano. Mañana estamos de fiesta, pese a esta coyuntura a veces un tanto adversa de la política. No hay que olvidarnos que mañana nuestro país está de fiesta, así que mañana todos se reúnen, nos juntamos con los amigos, nos juntamos con la familia, de repente brindamos un poquito, hacemos una rica comidita, un cevichito, una pachamanca, lo que usted pueda poner en su mesa. Todo, por supuesto, en base al esfuerzo y al cariño que cada peruano siempre ofrece en la mesa. Nosotros somos el país con la mejor gastronomía de todo el mundo y también, sobre todo, con una bebida bandera como es el pisco peruano. Y para eso se encuentra aquí ya en estudios Richard Melgarejo Antesana, gerente general de Gastro Surco y un representante y promotor cultural del pisco peruano. Richard, lo va a encontrar usted en todititas las ferias gastronómicas de pisco, donde están los mejores exponentes. Ahí está el hombre, ahí siempre dando a conocer, saliendo en diversos medios de comunicación para que nosotros consumamos primero lo nuestro y por supuesto el pisco peruano. Aquí Richard ya trajo todo su barra. Toda la barra. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias, Giselita. Bienvenido y muchas gracias. Te digo la invitación, disculpa, la demora un poco. No, sabes ese que estamos tráfico del centro de Lima es así. Y hoy día sol todavía, Sí, pero qué rico. Pues. Giselita, acuérdate que acaba de pasar el Día Nacional del Pisco. Qué rico. Entonces, hay que enseñarle un poquito a la gente lo que es nuestra bebida. En esta oportunidad te he traído un mosto verde. Quiero que lo percibas. Yo sé que tú no tomas. Pero quiero que lo percibas porque hay que crear. Esta semana, mira, podemos celebrar con pisco sour, algarrobina, pisco punch, sour con todo lo que sea a base de pisco. Para todo tipo. Para todo. Hay cócteles para todo. Para la comida también, ¿no? Para un postre, para unos alfajorcitos, un cóctel de algarrobina. Para un tiradito o un pisco sour o un chilcano. ¿Cuánta variedad de pisco tenemos? Mira, tenemos que tener presente una cosa, que existen 5 regiones productoras de pisco. Nosotros como peruanos debemos tener en conciencia que patrimonio cultural es nuestra bebida bandera, el pisco. 5 regiones productoras de pisco: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina. Existen 3 tipos de piscos: piscos puros, piscos mosto verdes y pisco acholado. En esta oportunidad te he traído un pisco mosto verde. Yo sé, quiero que huela nada más la diferencia. Este es un pisco, se llama pisco la blanco, pisco elaborado en falca colonial. ¿Qué tal aroma, de verdad? ¿Qué tal Ese es el pisco. Y has dicho una palabra clave en el mundo del pisco. El pisco no tiene olores, el pisco tiene aromas. Los olores son los defectos que pueda tener la bebida. Entonces, en esta oportunidad, si tú agarras, mira, lo primero que siente es graduación alcohólica de uva. Graduación alcohólica de uva. Y después va a haber unos aromas secundarios que es la frutita. A ver, ¿a qué persigue? ¿Ya quiere ella? Por favor, Giselita. Eso. El pisco se bebe a besos. El pisco se bebe a besos. Lo has hecho perfecto. Lo has hecho perfecto. Ya me conoce. Richard, lo conozco hace años. El pisco se tiene que sentirlo, tiene que disfrutarlo, tiene que primero, no se lo zampe de frente, no, señor, hay que saber tomar. Aquí Richard nos va a dar unos tips porque Richard es un representante del pisco peruano. Le va a dar unos tips que son interesantes. No se trata de que usted agarre la copa y se la tome, no es una competencia. ¿Quién toma más? Y acá he traído un cóctel diferente a todos los programas porque es una fecha especial. Vamos a celebrar, vamos a elaborarte un capitán. Wow, suena bien. Pisco, vermut y gotitas de angostura. Ahí está nuestra copa fría. Voy a echar acá mi hielito acá para poder prepararlo tranquilo. Ya eché acá, vamos a echar pisco. O sea, no solamente el pisco sour, que es el No, recuerda bien, y que para todas las personas que nos ven, tus seguidores, recuerda, Día Nacional del Pisco, primer sábado de febrero. Día Nacional del Pisco, cuarto domingo de julio. Celebración del Pisco Punch en agosto. La algarrobina ha sido en marzo, si no me equivoco. Y ahora el capitán creo que lo celebramos en septiembre. Eso debe estar en el calendario, no debe estar ahí. Claro. Todos deben considerar nuestra bebida bandera así. Porque pasa, Richard, que vienen más del extranjero
a disfrutar más de lo que aquí tenemos. Y mira, y hay algo que Y eso- duele, y eso apena, hay algo ¿no? que duele decirlo. El extranjero disfruta más nuestro pisco Claro. que nosotros mismos. Nosotros no somos consumidores tanto de pisco. Aquí como que Somos todavía cheleros, ya. cheleros, roneros. Pero ojo, el pisco es delicioso. Tómese un chilcanito, prepáralo usted, tómese un Perú libre. O sea, Perú libre no me refiero a partido, me refiero a lo que te parece, a lo que es la Cuba Tehuacán. libre, ¿no? Así que disfrute, compres una botellita. Yo gusto mucho el acholado, te digo. Más muy el bien. acholado. Ya. Me cae un poquito mal el quebranta. Porque el pisco hay que saberlo tomar, no es que usted ve la botella y se la toma inmediatamente. Ahí no, tienes hay que saberlo tomar. A ver, wow. Un capitán. Qué rico que se ve esto, así por favor. Esto, lo mira. voy a hacer. Si en el mundo Única y existe el martini, el mundo del martini, un cóctel muy emblemático, muy Y el aperitivo. Perú tiene su capitán. Su capitán. Claro. 2 onzas de pisco, 1 onza de vermut y unos toquecitos Mira, de pues, esto es un angostura. cañonazo. Es una bebida muy selecta, Claro. como tú. Gracias, Pues. gracias Richard. Y por el la Perú se diferencia. merece disfrutar con un capitán. Vamos a- Yo acá he traído, bien peruano, mi artillería pisquera. Qué rico, ¿ah? La Voy a aroma, probar, a ver. por favor. Ahora te va a dar hambre, porque es una bebida aperitiva, un Wow. poquito seca, claro. Riquísimo. El vermut, recuerda que este es un vermut peruano. Mira, y todo lo que te digo acá, y quiero pedirte, y la vez pasada decíamos, Trepador. no, tranquila, esto estimula el apetito. Estimula el apetito, tranquilo, y te provoca comer. Un pollito a la brasa. Uy, hablando de pollito a la brasa en Castrosur, pollito a la brasa. con papas amarillas, con papas amarillas en Claro, Castrosur. ¿no? Es que en realidad el peruano refleja su sentir, su esencia en la comida, en lo que pone en su mesa. O sea, más allá de todos los problemas que podemos tener, que todos cargamos, yo creo que si hay un turista que viene aquí al Perú, se lleva eso en el corazón, se lleva la hospitalidad que tiene el peruano, lo amable que es, lo bondadoso, lo bonachón que es, que viene, te pone algo en la mesa, lo comparte contigo, lo mucho poco que pueda tener, lo pone en la mesa, y siempre queremos un espacio para brindar, para conversar. O sea, Y tenemos el producto. Y ahora, mira, ahora tenemos nuestro patrimonio cultural que es el pisco. Ya estamos elaborando vodkas peruanos, gin peruano, bebidas de mezcal. Estamos haciendo grandes cosas. Lo que nos falta es promoción. Si los 33 millones de peruanos, solamente que 5 millones de peruanos nos compraran una botellita al mes, ¿sabes cómo crecería? Y hay un detalle también, hay un peligro ahí, que también nuestra producción no alcanzaría, pero eso generaría en que el empresario invierta. Invierta y Se junten los pequeños productores, vamos a hacer una marca grande. así como en México, por ejemplo, que ellos tequila, te ponen el tequila. Oye, flaca, por pero los para, ojos, mira, porque, escúchame, claro, pero sí. para, Es que esa es la única forma para, de para hacer el agave demora 7 años. Claro. Imagínate cuánto agave producen. Aquí no falta ponerle esa puncha, esa garra. Falta unirnos, bonito, trabajar, porque mira, a gran diferencia, que me disculpen los amigos del sur, nuestra bebida tiene 8 tipos de cepas. Ajá. Ellos mismos son los más grandes consumidores. Ayer estuve en un evento en el bar Carnaval. Vinieron 2 amigos chilenos, 2 colegas chilenos a hablar, y ellos decían, nosotros preferimos preparar un pisco sour con su bebida de Hay ustedes. bastante diferencia. Uf, abismal. Ellos los han dicho, ellos me lo han dicho. Claro, no. Yo no Y por hablar son mal. buen consumidores de nuestra bebida Es un bandera. aguardiente lo que tiene. Sí. Lo que ellos tiene- lo reconocen. Sí, Chile cuando reconoce. cuando van, dice su restaurante, el gourmet, todo lo preparan con pisco Además que peruano. la presencia de restaurantes peruanos en Chile Es fuerte. es fuertísima. Es fuertísimo. No solamente en Chile, en Argentina, en Estados Europa Unidos, también, en el Europa. pisco está bien colocado. El reconocimiento que se tiene a la gastronomía peruana, que va de la mano con el maridaje, eso evidentemente le pone una posición importantísima. Ya tenemos en vinos lugar. peruanos también. Claro. Ya tenemos vinos peruanos. Tenemos muy buenos Con, vinos, con buenas uvas peruanas. Buena textura, Estamos buena trabajando muy aroma, bien. Color. Mira, que la gente entienda, uno no viene a promover el alcoholismo, sino a promover la bebida, porque es un consumo, y recuerda siempre. Y porque hay gente que vive de eso también, hay que Mira, hablarlo claramente. mira. Hablamos de económicamente, hay Es una fuente de ingreso. familias que se mantienen de esa producción. Mira, los productores de pisco, todo lo que invierten, para un productor de pisco no es hacer por hacer, prácticamente es como un hijo, porque van a ver la parra, ver cómo van haciendo la poda, van haciendo la vendimia, se van preocupados si llega una enfermedad o digo enfermedad, le meten todo el trabajo. inversión. Y aparte, hay trabajo por fuera para la gente que hace la vendimia, la gente que embotella, la gente que... Hay trabajo para todo. Es todo. Es toda una cadena. Claro, toda una cadena productiva. Claro, entonces te digo,
Tenemos que apoyarnos, así como consumes otro tipo de bebidas, también consume el pisco. Y hay pisco para todos los precios. A veces uno se dice, no, que un pisco de 60, por ejemplo, esta botellita 65 soles. Hay un público para 65, hay un público para 30, un público para 100. Hay los nichos. Como para todo bolsillo. Para todo bolsillo. La cosa es disfrutar, consumas. pero sí, un consejo grande para toda la gente que consuma pisco. Búscate piscos con denominación de origen en tiendas, a no ser que vayas a las bodegas artesanales y apóyalos, porque el empresario artesanal también necesita ese apoyo, porque para tener DO hay que pasar un montón de procesos, pero hay gente que tiene calidad. Y ahora en el pisco, ahora como estamos, volvemos acá, cuando tú lo percibas, que te deje, si te deja respirar, esa es una buena bebida. Pero si te golpea, ni lo compres. Eso, ahí sí, terrible. Hay pisco, digamos que no hay mucho pisco. El color transparente, incoloro, brillante. Nada de turbio ni cosas ahí flotando. Nada de sedimentos. Nada. Y vas a ver y vas a disfrutar. El Perú está de fiesta. Mañana empezamos a celebrar. A las 12 del día hacemos una videollamada celebrando. Una videollamada acá con mi amigo Richard Melgarejo, lo conozco hace muchísimos años en diversos medios de comunicación que he tenido la oportunidad de trabajar. Y Richard siempre nos da la mano cada vez que hay un evento como esto, cada vez que el Perú está de fiesta. Donde estés voy. Sí, Richard. Llego, pero llego. Agradezco y valoro muchísimo a Richard Melgarejo, lo veo también siempre en diversos medios de comunicación, entrevista muchísimo, está en las ferias. Él es un promotor del pisco peruano y también de la gastronomía peruana. Voy a estar en Surco. Y da mucho trabajo también a varias familias. Sí, y eso creo que es digno de resaltar. Es profesor también, es muy reconocido en eso. Entonces, aquí creo que el mensaje, como lo dijo Richard hace un momento, no queremos que se vuelva alcohólico de ninguna manera, sino que cuando usted vaya a celebrar, disfrute del momento que usted está atravesando, seguramente de felicidad, de alegría, pero se acuerda también del pisco. Y de repente, antes de pedir una chelita, pida también una botellita de pisco, que dura bastante también. 5 regiones productoras, Lima, Ica, Arequipa. Se lo van a agradecer, ¿no? Se lo van a agradecer muchísimo. Visiten los viñedos, visiten los viñedos. Si ustedes van, por ejemplo, a Ica, Lunahuaná, yo he tenido la oportunidad de hacer ese tipo de turismo, hay familias enteras que se dedican a esto y que viven de esto, y que es importante. Cuando ustedes van a los viñedos, cuando ustedes van a las haciendas, se van a dar cuenta del cariño, se van a dar cuenta del trabajo, el esfuerzo que le ponen, y generaciones, el abuelo, el papá, el nieto, todos los sobrinos, comunidades viven de la producción de pisco, del vino, de todo lo que nosotros producimos. Entonces, si del extranjero vienen a disfrutar, a conocer nuestra comida y nuestra bebida, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Nosotros somos los primeros quienes deberíamos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. No solamente que venga gente de afuera a decirnos, oye, ustedes tienen una rica comida, ustedes tienen una excelente bebida, sino nosotros también reconocerlo, porque eso va a significar que la cadena productiva se incremente y que haya más trabajo para más peruanos que viven justamente de esto, Richard. Sí, tienes mucha razón. Recuerda, somos peruanos muy carismáticos, muy alegres. Ahí ya va todo. Ahora mira, el mejor restaurante del mundo está en Perú. Central, claro. Central, Virgilio, un aplauso para la gastronomía. Nuestra bebida también gana premios en el extranjero. El nombre del Perú está... Estamos en todo, seguimos trabajando. Hay muchos problemas, pero hay que seguir adelante. Tenemos que seguir trabajando y apoyarnos desde peruanos. El consumo de bebida. Siempre lo hemos comentado. Tenemos que seguir trabajando siempre. Independientemente de que pongan un presidente, pongan a otro, se arreglen las cosas. Los presidentes no hacen al Perú. Claro, los presidentes pasan, las autoridades pasan, nosotros quedamos nosotros, queda el bodeguero, el ambulante, queda el chofer de combi, el trabajador, el que se va a la oficina, el que estudia y trabaja, el empresario que le da trabajo a todos, ellos también, los que limpian las calles. Quedamos nosotros como peruanos, nosotros hacemos el Perú, nosotros salimos de lo que las autoridades a veces nos lanzan, a veces nos tiran al piso con las decisiones malas que toman. Nosotros somos los que finalmente, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con la voluntad enorme que tiene el peruano para salir adelante, quienes finalmente sacamos adelante este país. Así que mañana, yo sé que la situación es un poco complicada, la economía de repente no es la mejor que usted de repente hubiera querido estar, pero si puede celebrarlo, si puede de repente comprarse una botellita de pisco, un pisco sour de mi familia. Un chilcanito, ginger ale, hielo, limoncito. Yo también tengo en mi casa mis pisquitos, preparo cuando hay una reunión. Y no te olvides que tienes que estar ese 28, 29 y 30 en Surco. Voy a estar con mi stand. Surco, va a haber una feria. Va a haber una feria gastronómica. Qué bien que se coma allá, fíjate. Yo estuve hace poco en una feria en la vendimia de Surco. Claro, estuviste ahí visitando con la productora. Claro que sí. Oiga,
váyanse, dense una vuelta, no gasten mucho, no se requiere gastar mucho. Usted tome un carrito, tome el tren, que el tren es una bendición, en realidad nos lleva a todos lados. Llegue Baje a la avenida Ayacucho. bajen en la estación Ayacucho, Y camine 10 minutos. todos los Rosales, 10 minutos, llegas a la Plaza del Surco. Llega, y hay Si de vas a todo. tomar, no lleves carro. Chanchito al palo, sí, porque está lleno. Yo Sí. también tuve que caminamos con mi productora y a mí me alegra. Tú sabes que a mí ese ambiente de pueblo, yo lo amo, me encanta. Y de el verdad. Surco te cuento es que un era- pueblo, la festividad del Surco Viejo, de verdad Y que nuestro es- alcalde, te cuento, es el total. Carlos Bruz, ahora me he enterado que cada fin de mes va a dar la oportunidad a todos los emprendimientos y a los restaurantes para exhibir sus productos en la plaza. Qué Ese bueno, es de bueno. verdad. Qué bueno, Está bien. claro. Y mira, yo ya esta vez he entrado solamente con bebidas, pero voy a entrar. Porque tú sabes que Con pollito. yo, no, con gastronomía surcana. Mi guatia surcana, mi carapulca y mi sopa surcana. Muy diferente a la Lo sopa voy a de- tener que ir por allá. Entonces. Claro. Me está invitando acá, Richard. Ya, Ustedes han listo. escuchado, me invitaron. Ahí los esperamos a todos, estamos invitados. Y los postres también. Yo tuve la oportunidad de ir hace poco para la vendimia de Surco, quedé encantada. Comí picarones, comí chanchito al palo, disfruté de las bebidas de aquí de mi amigo Richard Melgarejo. Llevé alfajorcitos también, de todo. Hay anticucho, hay parrilla, hay de todo. O sea, Y están los restaurantes al costado ese también. tipo, por ejemplo, de eventos que ayudan a que el empresario o el que de repente también tiene un emprendimiento pueda abrirse, en ese caso, al público, es definitivamente algo que tenemos que resaltar, porque significa trabajo para más peruanos, significa que crezca definitivamente esta corriente productiva que tenemos siempre que impulsar y que no se debe detener. ¿Dónde te encontramos, Richard? Estamos en Gastrosurco, Girón San Juan 113. Esta semana no voy a estar en el restaurante, voy a estar en la feria. A estar en la feria. Ya. Pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estamos en Gastrosurco. Teléfono de reservas 9847-83355 y te he traído, avísame, traído? A ver. invitaciones para que si alguien está interesado, quiero visitar Gastrosurco, hay que decir una frase clave de acá, A ver, tú acá. para su descuento, para su Mira que me he descuento. olvidado, mira, acá mi productora me hace recordar de Para su Gisela. para su ¿Cómo te has descuento. olvidado pedir a Richard regalo para el público? ¡Qué barbaridad! Perdóneme, por favor. No, pero fácil. Richard, Si esta semana, viernes, sábado y domingo, me visitas, Ya está. te hago de todo tu cuenta que pidas de los 2.000 soles que vas a comprar, te hago tu descuento del 20%. aquí por 20% ejemplo, de descuento para el público. para el público Para que el visita público. Santiago del Usted- Surco usted y va a mi mencione- stand 9, Gastrosurco, y De digo, parte hola, de- vengo de del parte de programa. Gisela. Ya está, Gisela, mi amiga. Gisela, mi Ya amiga, ¡pap! 20% de descuento. Al no, toque, yo nada más. agradezco mucho No te la preocupes. apertura que tiene Richard, porque él siempre, a cualquier programa que lo invitamos, siempre trae un regalito para el público. Nosotros le decimos siempre, para el público un descuentito. Ya quiere un pisco, la coordinadora quiere un pisco. Va a sortear un pisco. dice. Tiene que sortear, a ver, tiene que sortear. No, ya No se será una preocupe. próxima oportunidad. Así que En yo el le restaurante agradezco. también tenemos comida peruana. Nuestros platos emblemáticos surcanos, guatia, malaya, guatia combinado y carapulcra y sopa Acá surcana. el pollo, dice mi... Malaya dorada, costillar, rico arroz costillar. con pato y ¿sabes qué? Costillar Tenemos arequipeño. claro, costillar para Arequipa, arequipeño. por Dios. Ocopa, sopa, entrada huancaína, palta rellena, causa, Qué con pollito y deshilachado de pollo a la brasa. Uy, no, ya... Claro, y mi pollito a la brasa, ¿sabes qué bien? Mi pollito a la brasa con papas amarillas. Qué rico, Estamos en Girón, San Juan 136. Llegas a la avenida Sur con la cual 1 a la derecha. Acá Está que me piden el pollo, está que me piden el pollo. Hace agua en la boca. Y Tiene productora que ir- dice, tiene que ir al ¿dónde está el local. pollo? No, tú tienes que ir. Tienes que ir al local con las cámaras, hacer un reportaje Claro, ahí sobre mínimo, el pollito. Mínimo. Mira, Richard Melgarejo Antesana, le agradezco mucho aquí a nuestro amigo gerente general de Gastrosurco y promotor cultural del pisco peruano. Nos ha visitado en esta oportunidad. Mañana estamos de fiesta. El Perú cumple un año más de independencia y tenemos nosotros que celebrarlo de la forma como usted pueda, con Con lo la poco copita en mucho. alto. Así que vamos Con a... una copita vamos a por el celebrar. Perú y por todo lo mejor. Sí, esperemos lo mejor, de verdad. Por el Perú. Esperemos que venga lo mejor para nuestro país, que las autoridades que están ahí tomen mejores decisiones, porque eso definitivamente va a repercutir entre nosotros. Pero sobre todo esperemos que usted no pierda la voluntad, no pierda esa energía, esa fuerza que nos caracteriza a nosotros los peruanos para hacerle frente a todo. Hemos salido de peores cosas. ¿Qué cosa no ha pasado al Perú? Y de todo eso que nos ha pasado, hemos salido adelante y seguiremos saliendo adelante porque así somos los peruanos. Así que desde aquí le deseamos unas felices fiestas patrias de todo el equipo periodístico, la producción, en los controles también nuestra amiga Katy, quien muy gentilmente está pendiente de este programa, y productora Susana Díaz, de esta su servidora Gisela Sotelo. Le agradecemos a ustedes por la sintonía que cada día va creciendo cada vez más, y me alegra muchísimo eso, por los likes que nos dejan, por los comentarios que nos dejan, por sus opiniones y por las cuántas veces
veces que comparten este programa y todos los programas de Nacional TV Perú. Todos los programas están hechos para ustedes, para su participación, para que ustedes puedan dejarnos también de repente los temas que quieran que se aborde en los próximos programas. Visiten esta página y sigan por supuesto en sintonía. Así que muchísimas gracias y feliz 28, ¿no? Felices fiestas. Gracias, Richard. Pisco Perú. Hasta el próximo martes con Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú. Permiso. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV.